Estos son unos versículos que están cargados de una doctrina teológica bien profunda. Y es un reto que hoy podamos comprender estas profundidades y disfrutar del milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Antes de comenzar a leer este texto, quisiera que pensemos por un momento en uno de los momentos especiales de nuestra vida, cuando una persona está por nacer. Las parejas, cuando se casan, buscan tener un hijo, muchas parejas. Y cuando viene ese proceso de nacimiento, trae consigo muchos problemas. ¿Usted cree que al casarse hay problemas? Bueno, cuando viene un bebé en camino, también hay problemas. Y el primer problema que viene con el nacimiento del primer bebé es ¿qué nombre le vamos a poner? Y usted se ríe, no, pero eso es un momento que se disfruta, que empezamos a conversar como recién casados o qué sé yo. Pero la realidad es que hay una controversia familiar muchas veces. Hay familias muy santas que no pasan por esto. Pero hay otras familias donde hay una guerra por saber cuál es el nombre apropiado para ese hijo. Y hay otras familias que tienen una idea como de dinastía, que el abuelo se llama Alejandro y quiere que su nieto se llame Alejandro II y el que viene más adelante Alejandro V. Y es una dinastía como esas, las que conocemos monárquicas. Entonces, el punto es que hay problemas cuando viene un nacimiento. Cuando nosotros estábamos en el proceso de plantar esta iglesia, tuvimos también la pregunta, ¿y qué nombre le vamos a poner a esta iglesia? ¿Qué nombre tiene un significado que realmente vaya y sea congruente con lo que nosotros vamos a predicar todos los domingos? Y cuando, después de mucho debate, decidimos por Revive, encontramos que en la palabra revive hay un significado muy teológico y que resume de alguna manera lo que significa el Evangelio. Revive es justamente lo que el Señor hace en la vida de nosotros los creyentes y lo que el Señor va a hacer en la vida de muchos incrédulos que van a llegar a esta iglesia y van a conocer al Señor. Por eso esta iglesia se llama Revive. Y esto no dista mucho de lo que vamos a estudiar esta mañana. Así que les invito a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 24 al 29. Dice así: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por esta palabra que nos da esperanza, la esperanza que tiene todo cristiano que un día va a resucitar. Señor, y al mismo tiempo, esta palabra es dura para el que no ha puesto su fe en ti, que sabe que también va a resucitar un día, pero para muerte. Señor, ayúdanos a poder esta mañana estudiar este texto y poder comprenderlo de manera tal que produzca en nosotros una fe que solamente el Espíritu Santo puede proporcionar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder comprender estas profundidades y de esa manera poderte adorar como solamente tú eres digno y tú te mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para entrar un poco en contexto y poder llegar a esta declaración tan profunda, a pasar la vida de Jesús
y llegar un momento de decir que los muertos van a resucitar un día, se levantarán del sepulcro y tendrán vida eterna, ya sea para condenación o ya sea para bendición, habían pasado muchas cosas que ya hemos estudiado. Había pasado el milagro de convertir el agua en vino. Había pasado el momento en que el Señor le revela todo a la mujer samaritana. También echó a cientos de mercaderes del templo con un látigo hecho de cuerdas. También había sanado un paralítico que tenía 38 años en silla de ruedas. Estos no son pequeños milagros. Y muchos, como dice el apóstol Juan, muchos que no se escribieron, pero que fueron milagros también hechos por el Señor. Pero estos que están escritos para que nosotros podamos creer que Él es el Hijo de Dios. Luego de hacer todos estos milagros, Él viene y nos ofrece una vida eterna. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y antes de entrar en unos aspectos bien importantes de este texto y muchas preguntas que nos hacemos al respecto, quisiera primeramente que consideremos el verdadero estado de nosotros antes de que Jesús nos haya traído a Él. Y de esta manera vamos a poder entender de qué se trata esta segunda resurrección. El primer punto que vamos a considerar esta mañana es revivir por medio de la fe. ¿Qué significa que nosotros revivimos mediante la fe, por medio de la fe? Y este texto justamente nos está hablando de la vida que el Señor nos da. De que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y en pecado. Y por medio de oír su palabra y creer en Él, Él nos dio la vida eterna. Una de las grandes controversias del siglo XVI fue la salvación mediante la fe, únicamente la fe. Uno de los gritos de guerra de la Reforma Protestante es que nosotros podíamos ser salvos mediante la fe sola. Lo que se conoce como la sola fide o sola fe. Este texto que estamos viendo esta mañana apunta que solamente obtenemos obtenemos vida eterna mediante la fe. Ahora, ¿qué significa oír la palabra y creer al que me envió? Porque esto, leyéndolo rápido, nosotros y mucha gente se monta en el autobús de que yo también creo. Usted ha escuchado mucha gente que dice que cree en Dios. Y mucha gente inclusive en la iglesia cree que tiene una fe verdadera en el Señor. Por eso vamos a hacer una serie de afirmaciones de lo que no es oír y creer a Dios. Oír y creer a Dios no es escuchar prédicas todo el día. Oír y creer su palabra no es estudiar profundamente las Escrituras. Oír y creer su palabra no es ir a la iglesia religiosamente todos los domingos. Oír y creer su palabra no es orar todos los días. Ciertamente sabemos que estas cosas son frutos del Espíritu. Son los frutos que produce el Espíritu después que la persona ha recibido la fe. Y como consecuencia de esa salvación que es recibida mediante fe, tiene frutos que lo hacen escuchar predicaciones muy seguidamente, estudiar la palabra profundamente, ir a la iglesia, acostumbrar a ir a la iglesia los domingos y orar todos los días. Son frutos del Espíritu. Pero esto no significa necesariamente alguna de estas que necesariamente nosotros tengamos fe. Uno de los legados más importantes de la Reforma fue cuando Martín Lutero estaba pasando páginas y estudiando la palabra de Dios y se encuentra con Romanos capítulo 3 versículo 27. Y él, por medio de látigos, por medio de ciertos sacrificios que él hacía corporalmente, él quería alcanzar la salvación. Él tenía esta idea de que tenía que hacer algo para que Dios lo salvara. Pero al encontrarse con Romanos capítulo 3 versículo 27, dice, ¿dónde entonces está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe.
porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Cuando Martín Lutero lee esto, él dice, entonces esto no se trata de que yo tengo que hacer, que tengo que correr. Esto se trata de que por medio de la fe, que vamos a ver más adelante, que el mismo Señor le concede, él tenía la salvación, tenía el regalo de la salvación. Esto no quiere decir que el cristiano debe ser antinomiano. Es decir, que no tenemos que tratar de cumplir todos los mandamientos del Señor. De hecho, tenemos que hacerlo. Es parte de la vida cristiana. Y el antinomianismo fue una de las grandes herejías que producen estas controversias en la historia, precisamente por no tener un entendimiento de lo que significa la fe sola. Y probablemente usted ha escuchado que personas que predican la salvación mediante fe tienden a desviarse y a hacer comentarios como, ok, si se trata de que no tenemos que hacer nada para salvarnos, entonces quiere decir que podemos hacer lo que queramos o podemos hacer el mal y podemos seguir pecando. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos los frutos del Espíritu que son producto de la verdadera salvación. Este evangelio, la idea de tener fe nos apunta a un solo evento, a un evento histórico, que es la obra redentora de Jesús. Si hay una obra que alguien tenía que hacer, era morir por nosotros y resucitar. Y el evangelio nos sigue apuntando a que solamente Jesús nos puede salvar. La incapacidad del ser humano en creer en Jesús por sí solo. Tenemos que comprender que una persona que está muerta, como lo hablamos al principio, en delitos y pecados, no es posible que pueda tener fe por sí misma. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es que si una persona está muerta en delitos y pecados, puede tener fe? ¿Cómo una persona, usted ha visto alguna vez o ha ido a un funeral? ¿Usted ha visto una persona cuando está muerta? Está muerta. Y si tiene algún movimiento, ojalá que no les haya pasado, debe ser terrible tener esa experiencia, son reflejos propios de la descomposición del cuerpo. Pero las personas muertas no hacen nada. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir, si yo estuve muerto, pero yo hice, yo actué, yo creí? Y el contexto bíblico nos enseña que los muertos no pueden hacer nada, que solamente Dios puede, por medio del Espíritu, revivirnos para salvación. No solamente eso, en el capítulo 2, el apóstol Pablo de Efesios, versículo 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ustedes, opera en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que nosotros en otro tiempo estábamos viviendo como muertos. Y usted mira alrededor y ve mucha gente que está muerta, que no ha conocido al Señor. Y a veces es desesperante cuando se trata de una persona que uno ama. Uno desearía meterles la palabra por la cabeza para que puedan comprender que la importancia y la urgencia del evangelio es que van a perder la vida eterna. Pero lo peor no es esto, que vamos a ver más adelante. Es que si hay una vida eterna de condenación y hay muchas doctrinas falsas que han estado predicando el aniquilacionismo, que es la muerte total del ser humano, es que la gente se desaparece después de morir y no pasa más. Y de una manera de tratar de suavizar la justicia de Dios. Porque todavía el ser humano no está consciente de la gravedad del pecado. Y empezamos a tener pañitos de agua tibia y decimos, pero esto no es tan pecado. Yo no soy tampoco un homicida. Yo no soy tampoco un pedófilo. Pero estamos hablando de que el Señor Jesús nos está diciendo que nosotros estábamos en la corriente de este mundo conforme a las costumbres de este mundo. Si Dios nos dio vida, quiere decir que estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada por revivir. El estado muerto es un estado de incapacidad total.
Ahora es muy común escuchar a personas que hablan de su testimonio y dicen, yo hice, yo me convertí, yo seguí, yo. ¿Y cómo fue que te salvaste? Y siempre la respuesta empieza por yo. Y lo que la palabra nos enseña es que nosotros como cristianos tenemos que decir, cuando vamos a dar nuestro testimonio, Él me salvó, Él hizo la obra, Él me rescató, Él me sacó de esto. Yo era una persona, como decía la semana pasada nuestro hermano John, degenerada, pero he sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Pero era un degenerado, me quedé con el degenerado. Éramos depravados totalmente. Tenemos que estar conscientes de esto. Una de las enseñanzas que la palabra nos enseña no solamente que estábamos en una incapacidad total, sino que éramos depravados. Efesios 2, el apóstol Pablo fue muy claro diciendo, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted puede hacer memoria a los que fueron no cristianos en algún momento, lo depravados que fueron. Ustedes pueden saber y pensar de dónde Dios los ha sacado. Ustedes en su corazón pueden adorar a Dios porque ha hecho un milagro en nuestra vida de revivirnos para traernos a salvación. Cuando el Espíritu Santo no había estado en nosotros, estábamos en las corrientes de este mundo. La consecuencia del pecado continúan en la humanidad. Lo que hizo Adán continúa afectándonos y nos va a afectar hasta que Cristo venga. El residuo del pecado va a continuar en nuestras vidas. Y si alguno tiene duda de que no era tan bueno, Romanos 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos incapacita, vamos a decirlo de otra manera, técnicamente, de nosotros en algún momento haber buscado al Señor. Vemos todavía conociendo esto y nos desesperamos cuando encontramos a personas diciendo, yo creo en Dios. Y cuando las personas están en una necesidad difícil o están en una enfermedad, el nivel de creencia se eleva a la 9ª potencia. Le ofrecen a Dios y le hacen promesas de otro nivel, precisamente porque no tienen una vida puesta en la confianza en el Señor. El apóstol Pablo lo dice de una manera más dura. Tampoco presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, como vivos entre muertos. Y seguramente más de una persona que confía en el Señor aquí se siente como vivo entre muertos. Cuando vamos al trabajo y conseguimos tanta gente que está apartada de Dios, decimos, usted no se imagina lo que es tener vida en Jesús. Por supuesto, esto no quiere decir que tenemos una vida fácil o buena de este lado de la eternidad. Aquí vamos a tener aflicciones, pero qué hermoso es saber que un día estas aflicciones se van a acabar, que un día estas luchas se van a acabar y un día vamos a estar con el Señor gozándonos de lo que aquí comenzamos a hacer. Y si hay recompensa, hermano, si hay recompensa por servirle al Señor, y de eso vamos a hablar más adelante. Ciertamente los que hemos creído en Cristo nos define como vivos entre muertos. Y esto nos habla de la urgencia de seguirle predicando a personas porque no sabemos a quién Dios le va a conceder el arrepentimiento y tenemos que hacerlo. Tenemos una responsabilidad por predicar el evangelio y yo sé que lo hemos hecho muchas veces y las personas nos dicen, yo creo en Dios y tú eres tan pecador como yo. Y entramos en esa lucha de tratar de convencerse según argumentos humanos. Pero recuerden estas palabras. Santiago dice en el capítulo 3, versículo 19,
Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está diciendo, también los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. A la pregunta sería, ¿los demonios pudiesen tener una salvación o una fe salvífica? Porque ellos creen en Jesús. Ellos creen que es el Hijo del Hombre. Por supuesto, Él los creó. Creó a Satanás en el principio, antes de convertirse en lo que Él se convirtió. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esta fe nos produce una primera resurrección, que es la resurrección espiritual. Si tenemos fe en Jesús, esta fe, esta resurrección nos va a producir frutos del Espíritu. Y de ahí en adelante, nada más nos queda esperar la vida eterna. Ahora, hay una segunda resurrección, que la explico el texto en los últimos 2 versículos. ¿Y de qué se trata esta segunda resurrección? Si ya nacimos de manera natural, si ya volvimos a nacer de manera espiritual, solamente al cristiano le queda una muerte por enfrentar, y es la muerte física. Pero no solamente vamos a morir físicamente, sino que tenemos la promesa del Señor que esta muerte física también la vamos a vencer porque Cristo la venció en el cruz del Calvario. Y esa segunda resurrección va a ser para muerte o para vida. Primero vamos a considerar qué significa esta segunda resurrección para los que creen en Jesús. Lo dice en el versículo 28. No se asombren de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. La realidad es que la muerte entró al mundo por medio de Adán, y como Adán es la cabeza de la humanidad y representante, en él todos pecamos. Y era necesario que por un mismo hombre viniese la resurrección de los muertos. ¿Quién pudiese a nosotros asegurarnos una salvación? Mejor dicho, una resurrección, si no es alguien que haya podido vencer la muerte. Ningún Dios, y usted puede nombrar a quien usted crea haber escuchado. Puede pensar en Mahoma, que supuestamente se fue a un monte, pero ninguno de estos dioses con D minúscula resucitaron. Ninguno de estos dioses puede ofrecer la salvación y la vida eterna. Solamente una persona que puede tener vida en sí mismo puede ofrecer la vida eterna. Ahora, ¿qué significa tener vida en sí mismo? La realidad es que los científicos hoy creen que todo efecto tiene que tener una causa, algo que haya causado. Pero la realidad escritural que nos enseña, que los científicos no van a poder con esto hasta que Cristo venga, es que Jesús, Dios, es autoexistente. Él no necesitaba que algo lo causase a Él, porque Él es la causa de todas las cosas. Y la palabra nos enseña, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Eso quiere decir que Él es la causa en sí mismo. Así que cuando usted se pone a pensar en la eternidad hacia atrás, usted no puede pensar en más que la Trinidad. No hay nada más atrás. La Trinidad, porque es el principio de todo. Aquí no hay argumento que valga. Y van a desgastarse los científicos tratando de contradecir esta posición, pero la Biblia es perfecta. Y nos ha enseñado un camino que ya tiene 2000 años, más de 2000 años, siendo predicado. Y todavía solo estamos a la espera de la venida de Cristo. Esta segunda resurrección se trata de la resurrección de nuestros cuerpos físicos. A todos los que mueran, hayan muerto antes de la venida de Cristo, van a resucitar. Todos los que hayan muerto en la historia van a resucitar, ya sea para resurrección de vida eterna con Cristo o resurrección de muerte. Y yo sé que hay muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿de qué se trata este estado intermedio? Hay un estado en la mitad, después que morimos, ¿qué pasa? Si cerramos los ojos hoy, ¿dónde vamos a estar? Hermano, es importante saberlo. ¿Sabe por qué? Porque Salomón nos enseña que el sabio tiene presente la muerte. Y nosotros tendemos a pensar
sobre todo los jóvenes, que la vida nos va a durar toda la vida. Y es contradictorio. Pero la vida en singular, una, temporal. No he conocido a nadie que pase de cierta edad. Entonces, cuando nosotros tenemos presente la muerte, cuando sabemos que un día, no porque seamos jóvenes, todavía nos quedan muchos años, podemos morir en cualquier momento. Usted no sabe lo frágil que es salir a la calle y manejar por la autopista. Puede pasar cualquier cosa. Y Dios nos protege, pero no sabemos qué día es el día que nos toca a nosotros estar con el Señor. Pero tenemos la confianza que cuando cerremos los ojos, los que hemos creído en el Señor, vamos a abrir los ojos en la presencia de Cristo. Amén. Inmediatamente. No hay procesos, no hay un sueño largo, una falsa doctrina del sueño del cuerpo que dura hasta la segunda venida. Nada de esto, hermano. El Señor le dijo al ladrón al lado de la cruz, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, por eso es que el apóstol Pablo decía, pero prefiero estar ausente del cuerpo y presente con Cristo. Porque él lo creía como algo inmediato. Era ya que iba a estar con Cristo. Un día, hermanos, como dice Tesalonicenses, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Si no morimos, si Cristo viene mientras nosotros vivamos, vamos a estar arrebatados juntamente con Él. Pero los que ya hayan muerto, todos los que han creído en Jesús, van a resucitar sus cuerpos. Es decir, el alma que está ya en la presencia del Señor se va a unir con los cuerpos que hayan estado dejados sepultados aquí. Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo pasará con las personas que son incineradas? ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? Y limitan al Señor, el que creó el mundo, el que creó a la humanidad del polvo de la tierra, el que hizo todas las cosas. Lo limitan a pensar que no puede recoger una ceniza, juntarlas y volver a hacer el cuerpo. Esa es la promesa. Ahí no tenemos mucho que pensar. El Señor prometió que iba a resucitar a los que están muertos en Cristo, van a levantarse primero. En este momento, todos los cristianos de toda la historia van a ser levantados y van a resucitar primero con el Señor. Algunas preguntas que nos hacemos, y todo este tiempo, ¿dónde han estado los cristianos? Han estado con Cristo, han estado disfrutando con Él, han estado en la presencia del Señor. Moisés está con el Señor disfrutando de Él. El cuerpo de Moisés todavía no se sabe, no se supo. Gracias a Dios, porque si no hubiese sido idolatrado por los judíos más todavía. Pero ese cuerpo va a aparecer, ese cuerpo también va a aparecer, porque Cristo prometió resucitarlo. El apóstol Pablo también le decía a los filipenses, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es muchísimo mejor. Pocos de nosotros tenemos apuros por morir. Muchos creemos en todas estas verdades, pero como que nadie tiene apuros en morir. Bueno, el deseo del apóstol Pablo era diferente. Tenía un amor por los que estaban aquí. Él tenía un deseo porque todos procedieran al arrepentimiento, pero tenía el deseo de partir y estar con Cristo, porque es muchísimo mejor. A los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios le dice, 5:8, le dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Qué hermoso, hermanos, que los cristianos, no solamente nosotros hoy confiamos en que Cristo va a resucitar nuestros cuerpos, sino que si retrocedemos el tiempo atrás y nos vamos para el siglo IV, una gran controversia de la Trinidad. Estaba Atanasio, un muchacho diácono de una iglesia, y había sido exiliado 4 veces. Y sin embargo, miren lo que escribió acerca de la resurrección de los cuerpos. La confianza que había en el Señor, que había resucitado unos 300 y tantos años antes. Saben verdaderamente que al morir no perecen, sino que viven, y que la resurrección les volverá incorruptibles. Y el diablo, que en otro tiempo
por la muerte atacaba indignamente a los hombres, ahora que los dolores de la muerte han sido destruidos, solo Él que queda verdaderamente muerto. He aquí la prueba de ello. Antes de que los hombres crean en Cristo, miran la muerte como terrible y la temen. Pero cuando se han convertido a su fe y a su doctrina, desprecian de tal manera la muerte que se lanzan con ardor contra ella y se hacen testigos de la victoria conseguida sobre ella por el Salvador en su resurrección. Esto no quiere decir que nos vamos a lanzar a la muerte, ¿ok? Esto quiere decir que los cristianos que tenían luchas y que tenían el contexto, tenían persecuciones y los estaban matando, ellos decían, ¿qué importa? Que me maten. Pero yo creo que si muero voy a estar con Cristo. Yo no voy a renunciar a mi fe. Aquí la tenemos fácil. En este país somos promovidos para predicar el evangelio. Pero en ese tiempo la iglesia sufrió persecución. Sin embargo, Atanasio decía, con ardor van en contra de la muerte y se entregan a ella, teniendo la confianza que van a estar ese mismo día con Cristo. El cristiano, al morir, no perece. Ahora, vamos a hablar del incrédulo. ¿Qué pasa con el incrédulo? El que no es cristiano, el que no se ha arrepentido, también va a resucitar. Y saldrán los que hicieron lo bueno, versículo 29, a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo, a resurrección de condenación. Estos textos son importantes porque socavan la idea del purgatorio. Justamente una de las doctrinas que movió en mayor intensidad la necesidad de reformar la iglesia era que supuestamente al morir teníamos un estado intermedio en el purgatorio donde las personas que no habían sido santificadas en la tierra en su totalidad iban como a terminar de quitar las áreas oscuras en un proceso de, digamos, refinación. O sea, de un poquito de calorcito para que nos quitemos algunas asperezas. Pero la realidad es que el Señor nos enseña claramente que el que resucita va directamente al infierno y el que muere va directamente al infierno. En Lucas 16, 22, 23 dice, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que se hace mucha alusión en el Nuevo Testamento como el paraíso. También murió el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La Biblia nos está enseñando claramente. Cuando la Biblia utiliza nombres propios, quiere decir que no se trata de una alegoría ni una enseñanza, ni una forma que el Señor utilizaba. Cuando usa nombres propios porque son personas reales que existieron. Lázaro se utiliza aquí para expresar que este hombre estaba en el cielo. Necesariamente tenemos que creer que después de la muerte vamos a estar mirando a Cristo cara a cara. Cristo, como hablamos hace un rato, le dijo al ladrón en la cruz, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso es que te digan eso. No hubo tiempo para purgar al ladrón en la cruz. Y seguramente necesitaba ser purgado. Si tenía tanto tiempo viviendo su vida, vivió, mejor dicho, toda su vida como un ladrón. Pero en ese momento el Señor le hizo esa promesa porque la fe de él, ¿qué hizo él? Él lo único que hizo fue creer en él. Y él le dijo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. La fe sola la vemos hasta el último momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, a diferencia, los que han puesto su fe en Jesús, no tendrán condenación. Es decir, no serán castigados por sus pecados, porque somos y fuimos justificados por medio de Jesús. Por eso es importante entender, primeramente, que los frutos del Espíritu producen buenas obras, para que podamos comprender que si somos realmente creyentes, producimos buenos frutos. Y eso es lo que nos identifica como nosotros realmente siendo verdaderamente cristianos. Ahora, lo que sí vamos a hacer cuando resucitemos en nuestros cuerpos, vamos a ir también al trono del Señor.
pero a buscar nuestra recompensa. El cristiano, el que ha puesto su fe en Jesús, va a buscar una recompensa que el Señor nos prepara por todo lo que Él mismo nos produce hacer en esta tierra. Porque Él puso obras que de antemano Él predestinó para que nosotros caminásemos en esas obras. O sea, ni siquiera esa recompensa es producto de nosotros. Esas obras es producto de Él mismo que las pone para que nosotros caminemos en ellas. Él lo hace todo. Jesús lo hace todo. Quiero terminar, hermanos, con unas aplicaciones. Lo primero, lo veo directamente del apóstol Pablo, le escribe a los Corintios. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, dediquemos nuestra vida a hacer tesoros en el cielo. Porque lo mejor que podemos hacer es, vamos a decirlo de otra manera, guardar dinero en un banco que no quiebra. Hacer tesoros en el cielo es hacer tesoros para la eternidad. Así que anímense que todo el trabajo que hacemos para el Señor, todo el servicio que hacemos en su obra, tiene una recompensa. Porque Jesús paga bien. Aquí no pagan bien. Pero Jesús sí paga bien lo que hacemos para Él, para su obra. Allá no vamos a tener más aflicciones. Allá se acabó la diabetes, se acabó el cáncer, se acabó el sufrimiento, se acabaron las enfermedades, se acabaron los problemas familiares, se acabaron las controversias por ponerle nombre a un nieto. Se acabó todo. Allá lo que nos espera es una vida eterna de felicidad, de completa felicidad en Él. Y a los que todavía no han creído en el Señor, es tiempo de hacerlo. Posponer la decisión más importante de la vida no es sabio. Reconocer nuestros pecados y la necesidad de arrepentimiento es urgente. Quiero terminar con una frase del predicador Billy Graham, un predicador muy conocido de este país. El que nace una sola vez, morirá 2 veces. El que nace 2 veces, morirá 1 vez. Si ya naciste naturalmente y no naces del Espíritu, vas a morir otra vez y vas a morir cuando seas echado en el Hades. Pero si naces 2 veces, si naciste naturalmente y naciste del Espíritu, solamente vas a morir físicamente y esa muerte ya Cristo la pagó y la venció en la cruz. Qué hermosa esperanza del cristiano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por estas promesas que son las que nos permiten vivir en paz, vivir confiando que tú nos has salvado y que tú nos vas a llevar a tu gloria, a poder verte tal como tú eres. Gracias, Señor, porque ya no sufriremos más cuando estemos de aquel lado de la eternidad. Y gracias, Señor, porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, porque tu amor se desbordó desde la eternidad para crearnos y darnos también de ese amor a nosotros. Gracias, Padre, porque tú has prometido que nos vas a perfeccionar hasta el día de tu venida. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que tú eres bueno, tú eres un juez justo y que a pesar de que no lo merecemos, también nos vas a recompensar en el cielo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque podemos vivir confiados en que estamos en el hueco de tu mano y ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, nada nos puede separar de ese inmenso amor que tú has tenido con nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.